A continuar, Coral del Río. Coral del Río es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. Fue la primera directora del área de igualdad también de la Universidad de Vigo y es miembro del Consejo Editorial de Feminist Economics, que es la principal revista que tenemos las economistas feministas. Y es una revista con muy buena puntuación a nivel internacional dentro de la disciplina de economía, lo cual es muy difícil, ¿no? Que en economía no saben. A pesar. O sea, está en unos puestos muy buenos, ¿no? Es una Q1 que decimos nosotras de economía. Coral es un referente en desigualdades, en el estudio de las desigualdades económicas y de la pobreza. Yo creo que cualquier persona que quiera ver el tema de segregación ocupacional tiene que leer los artículos y las publicaciones de Coral, porque tienen las principales, yo creo, investigaciones que se han hecho en España sobre medición de la desigualdad, pobreza y segregación ocupacional. Por razón de sexo la mayoría, pero también últimamente habéis introducido también por raza, estatus migratorio y orientación sexual. Así que hoy va a tratar con nosotros en su ponencia el acceso, ¿no?, a los recursos económicos por parte de las mujeres. Bueno, vaya papelón que tengo ahora, ¿eh? Vaya papelón. Bueno, yo como no soy, decir que no soy tan buena oradora como las ponentes y el ponente de estos días es decir poco. Bueno, pues yo voy a utilizar unas cuantas transparencias de estas de PowerPoint porque las necesito, vamos, básicamente. Entonces, bueno, cuando amablemente me invitaron a participar claro, el tema era desigualdades en el acceso a los recursos económicos y su relación con la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, claro. Pues la verdad es que me planteé, y yo creo que voy a contar aquí, ¿no? Realmente me planteé esto porque efectivamente cuando vas a la exposición de motivos de la ley, pues por ejemplo se dice lo siguiente, ¿no? El título cuarto de la ley se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, incorporando medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. Con lo cual dices, bueno, pues es mi tema, el mercado laboral, que es a lo que me he estado dedicando casi exclusivamente estos 10 últimos años. Pero cuando te planteas en realidad, bueno, ¿y cómo valoramos la ley de igualdad en términos económicos, ¿no?, a día de hoy? Pues yo no conozco un trabajo que haya abordado un estudio integral, o por lo menos integral en el campo de la economía, sobre que haya realizado una evaluación económica, ¿no? Y primero porque es muy difícil, porque la ley es muy ambiciosa, pero sobre todo porque esta ley se aprobó en marzo de 2007 y es que estábamos empezando justo el segundo trimestre de 2007 fue el valle en la tasa de paro y a partir de ahí nos llegó, entre comillas, la gran recesión y esto ha sido pues un tsunami. Se pinchó la burbuja inmobiliaria, la burbuja financiera y la destrucción masiva de empleo a la que hemos estado asistiendo y seguimos asistiendo, aunque ahora aparecen
empleos temporales, precarios, pero se sigue destrozando, se sigue destruyendo empleo todavía. O sea que este tsunami, pues yo creo que hace casi imposible que a día de hoy podamos evaluar en términos económicos la ley, porque es que no, en términos de ciclo económico no pudo llegar en peor momento. O sea, esto es así y obviamente no fue culpa de la ley. Entonces, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues básicamente voy a hablar de dos cuestiones. Voy a hablar de la brecha salarial y de la segregación ocupacional. Voy a intentar explicar muy brevemente cuál ha sido su evolución en estos 10 últimos años. Hemos mejorado, hemos empeorado en relación con la década anterior y un poco a discutir con vosotras un poco qué papel juega la economía a la hora de explicar estos dos fenómenos. No creo que la economía sirva para explicar en profundidad por qué hay discriminación, creo que hay otras ciencias que son las que dan el sustrato, pero sí, el sustrato para entender de qué estamos hablando. Pero sí es cierto que la economía nos puede ayudar a explicar por qué se perpetúan, ¿vale? Hay razones económicas que ayudan a explicar por qué es rentable discriminar o por qué es rentable segregar a mujeres y hombres o a personas inmigrantes o personas de determinadas razas minoritarias, por qué es rentable seguir discriminándolas o segregándolas con todas las consecuencias que eso tiene. Bueno, si vamos a las encuestas de mercado laboral, las brechas de género en el mercado laboral sabemos que tienen una presencia generalizada históricamente en nuestro país y a lo largo de todos los países que nos rodean. Tienen diferentes manifestaciones. Yo ya he dicho que yo solo me voy a dedicar a la segregación y a las diferencias retributivas dentro de la gran amalgama de brechas existentes. Pero también es cierto que hay muchos aspectos de estas desigualdades entre hombres y mujeres que las encuestas de mercado laboral no nos muestran, ¿no? No es mi tema, pero en este país en concreto hay muchas personas que han puesto el dedo en la llaga de cómo están diseñadas, por ejemplo, la encuesta de población activa y las limitaciones, por ejemplo, a la hora de integrar en ese tipo de encuestas y por lo tanto la información laboral oficial que tenemos, integrar la información sobre el papel del trabajo no remunerado y el tema de los tiempos, a cuánto tiempo dedicamos a cada una de las actividades, ¿no? Y por eso Paula o Lina saben de esto mucho más que yo, la presión para que ya que en las EPAs no hay nada de esto, pues que se elaboren, que se hayan elaborado las encuestas de usos del tiempo para poder, pero no deja de ser para poder saber algo más, ¿no? Pero no deja de ser un apaño. Necesitaríamos que la encuesta de población activa incorporase toda esta información, porque si no tenemos por un lado una cosa, por otro lado, y no es tan fácil, no es tan fácil cruzar lo que nos dicen unas y otras. Por supuesto, de esto sí se ha hablado más, el no poner de manifiesto lo suficientemente con la suficiente claridad el desempleo oculto, con los importantes sesgos de género que tiene, cómo las personas son denominadas inactivas cuando podrían ser denominadas como potencialmente activas, cómo muchas de esas personas inactivas no buscan empleo no por falta de deseo individual o personal, sino por razones familiares, porque están desanimadas, cuánto del trabajo a tiempo parcial en nuestro país en este momento es no deseado, por lo tanto un desempleo oculto que existe ahí. No aparecerán como personas paradas porque están a tiempo parcial, pero en realidad lo que les gustaría es trabajar a tiempo completo, no tienen más remedio. O cuestiones como la encuesta de estructura salarial, algo que a mí me ha tocado directamente estos últimos meses porque he hecho un trabajo con ella, analizando la situación de las mujeres inmigrantes en nuestro país, en nuestro mercado laboral, como la encuesta de estructura salarial, que es la primera principal fuente para conocer los salarios en nuestro país,
no está incorporado el sector del empleo doméstico, con lo cual no, es muy complicado saber, por lo menos en la profundidad que permite saber en otros sectores, gracias a esta encuesta es muy complicado saber qué salarios efectivamente se están pagando, ¿no?, en el empleo doméstico. ¿Sí? Bueno, vamos con la brecha salarial. ¿Qué os puedo contar? Bueno, pues que España básicamente se sitúa entre los países medios altos, con un nivel medio alto de entre los países de la Unión Europea en cuanto a la brecha salarial, medida esta brecha salarial entre mujeres y hombres como la diferencia entre el salario hora femenino medio de las mujeres y el salario hora medio de los hombres dividido por el salario de los hombres. Entonces, esto es importante. Bueno, a mí me lo parece, porque yo es que a lo que me dedico es a cuestiones de medición y por lo tanto a mí estos detallitos siempre me llaman mucho la atención, ¿no? O sea, que calculamos la brecha entre el salario medio de ellas y ellos, hora, ¿vale? Ahora comento esto, pero el salario hora, porque queremos saber, bueno, claro, las mujeres trabajan más a tiempo parcial y por lo tanto no podemos calcular el salario mensual, porque como trabajan menos en promedio en el mercado laboral, necesitamos saber el salario hora para que sea comparable. Muy bien. Y después lo dividimos por el salario medio hora de los hombres. Este 19,3%, que es el dato para España en 2013, sería obviamente mucho mayor si hubiésemos dividido por el salario hora de las mujeres. Claro, depende con qué lo compares. Esa brecha es grande o pequeña en función de con qué pongas en el denominador. Si en el denominador pones lo más grande, que es el salario de ellos, el porcentaje sale más pequeñito. Pero a lo mejor, si yo soy mujer, me interesa más saberlo en relación a mi salario, o el salario de las que son como yo, ¿no? Ya las cifras saldría bastante más alta. Pero bueno, la referencia, como veis, las referencias siguen siendo ellos, también para medir la brecha salarial. Bueno, pues tenemos este porcentaje. ¿Y qué ha pasado desde 2007? Pues que hemos experimentado, si veis ahí en rojo la situación de España, de la brecha salarial, excluyendo las administraciones públicas. Hemos realizado como un viaje de ida y vuelta. Los años previos a la crisis, aunque aquí no se muestra, si vamos desde el 2004, 2003, veríamos que la tendencia decreciente hasta más o menos 2008 era pronunciada. Como resistimos, la brecha se mantiene ahí y a partir de 2010 sufre un incremento importante. En azul lo que tenemos es la brecha salarial para algunos de esos años para promedio en la Unión Europea, con lo cual estamos bailando. En los años previos a la crisis nos situábamos con brechas salariales inferiores al promedio europeo y a partir de 2010, entre 2010 y 2013, estamos con niveles superiores. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice la literatura un poco al respecto de esto? ¿Por qué disminuyó la brecha salarial? Bueno, los estudios parecen indicar, no hay muchos, pero los que existen para este periodo parecen indicar que ha sido precisamente el progresivo incremento en el nivel educativo de las mujeres el que poco a poco ha ido reduciendo esa brecha. Y a partir de la crisis, como veremos también después en la segregación, pues a partir de la crisis ya esto, pues eso, lo que dije antes, fue el tsunami, y básicamente lo que está reflejando la evolución un poco errática incluso de la brecha salarial a partir de ahí es dónde se está destruyendo empleo, en qué sectores, en qué ocupaciones se está destruyendo más empleo en relación a hombres y mujeres, y en función de los salarios de las ocupaciones y de los sectores en los que más empleo se está perdiendo, pues así va bailando la brecha. No es algo más estructural como podía ser el periodo anterior, que hay una causa que explica ese fenómeno, una causa externa, en términos de educación, y cómo esa educación al final se traslada en los salarios y en los sitios donde están las mujeres empleadas,
pero a partir de la crisis, básicamente todo depende de donde se ha destruido empleo. Si se ha destruido empleo, mucho empleo, sobre todo en los primeros años, en el sector de la construcción, que es un sector fuertemente masculinizado y donde los salarios no son altos, pues automáticamente, si la pérdida de empleo de los salarios bajos de las mujeres se retrasó un poco, porque el primer fogonazo fue ahí, el primer fogonazo fue en la construcción. Si veis las tasas de desempleo, por ejemplo, de los hombres inmigrantes en 2008 y 2009 es que casi una línea para arriba, de repente, ¿no? La tasa de desempleo directamente explicada por la caída en el sector de la construcción. Claro, ahí, por así decirlo, el empleo hora, o el salario hora de los hombres perdió, al perderse todo esto, y después en el caso de las mujeres cuando llegó la pérdida de empleo en determinados sectores feminizados. Entonces, ¿vale? Es el tsunami. Otra característica muy importante cuando analizamos la brecha salarial es que en nuestro país sucede algo diferente de otros países europeos, como, si os fijáis aquí, los tengo marcados, o Dinamarca, Holanda o Suecia. En esos países que tienen en los que tienen un muy importante peso el trabajo a tiempo parcial, vemos que la brecha en esos países es mayor. La brecha salarial entre hombres y mujeres es mayor en los empleos a tiempo completo que a tiempo parcial. Lo azul es mucho más grande. Mientras que en el caso español, como en muchos otros, como puede ser Portugal, Italia, Francia, que ahora no la veo. Bueno, en estos, donde está España, ocurre lo contrario. En los trabajos a tiempo parcial son los que tienen un gap salarial más importante. Esto ya nos puede dar una medida de que probablemente no estamos hablando de trabajos en las mismas condiciones en unos países que en otros. Todo es trabajo a tiempo parcial, por supuesto, pero las condiciones laborales en unos países y en otros son radicalmente distintas. Sabemos que en España no es ninguna ventaja tener un trabajo a tiempo parcial. Son trabajos con salarios hora especialmente bajos, por lo menos donde están las mujeres. Si vamos a las causas, o sea, ¿qué diría la economía sobre...? Bueno, no, ¿qué diría la economía? No, ¿qué diríamos nosotras? Lo que tengo aquí, esto es lo que diríamos nosotras. Pues las mujeres ganan menos en promedio que los hombres porque hay discriminación y no hace falta discutir mucho más. Claro, ¿qué dice la economía? En la economía ya... La economía mainstream, la que se enseña en las facultades, la que se enseña en las asignaturas de economía laboral, cuando se explica la desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, viene a resumirse en: los hombres y las mujeres no son sustitutos perfectos. No son sustitutos perfectos en el mercado laboral. ¿Por qué? Bueno, porque somos distintos y por lo tanto tenemos preferencias distintas. Y entonces aquí retomamos la libertad de elección, que ha salido varias veces a lo largo de estos 2 días, y entonces las mujeres libremente preferimos compaginar nuestra vida familiar y profesional. Obviamente la pregunta es ¿por qué es que claro, pero es que eso os parece muy sensato, ¿no? Compaginar la vida profesional y profesional parece lo más sensato. ¿Cómo es posible que ellos no quieran compaginar? Pues para estos autores, pues no quieren, porque son distintos, porque tienen otras funciones de utilidad, porque tienen otras preferencias, y por lo tanto se explicaría que las mujeres tengan mayores tasas de abandono y mayor intermitencia en el mercado laboral, explicaría que las mujeres tengan un menor nivel de productividad y por eso ganan menos. Tienen la cabeza en otro sitio, además, porque están pensando en los niños, si van, si suben, si bajan, ¿vale? Y como además entran y salen del mercado laboral, su vida laboral tiene sus picos y sus valles, pues eso después es normal que obtenga retribuciones más bajas. Básicamente porque su productividad es más baja. Aparte de no ser apropiadas para determinadas ocupaciones. Claro, dentro de la economía también hay voces críticas, tampoco esto es todo lo que dice la economía. Tenemos voces críticas
que plantean que estos argumentos son limitados, ¿no? Ya, las mujeres sí quieren compaginar más, pero eso no significa que estudien menos, como muchas veces se ha dicho. Entonces volvemos al tema de antes, ¿no? De Rosa. ¿Estudiamos menos? ¿Estudiamos carreras o nos preparamos para profesiones menos intensivas que requieren menos esfuerzo? Esto es lo que dirían los autores anteriores, pero en realidad las cifras, fijaos, voy a adelantarme, fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos en azul hombres de 15 a 64 años y en rojo mujeres de 15 a 64 años. Y para esta serie temporal, entre 1992 y 2014, tenemos la población, hombres por un lado, mujeres por otro, con estudios superiores. A partir de este siglo, del siglo XXI, justo a partir del año 2000, empieza a ser superior el porcentaje de mujeres con estudios universitarios que de hombres con estudios universitarios, si vemos, si estamos analizando toda la edad laboral, de 15 a 64 años. Pero es que si nos fijamos solo en hombres y mujeres en violeta y hombres en verde, si nos fijamos solo en el tramo de edad entre 25 y 34 años, o sea, la gente que como mucho hace 10 años que ha terminado la carrera, fijaos, esta brecha en nivel educativo es brutal. O sea, es que en 2014 tenemos una brecha de ¿cuánto? 1 cada 3 hombres de esa edad tienen estudios universitarios, pero es que las mujeres están por encima del 45% en nuestro país. Utilizar los argumentos educativos es ya absurdo. O sea, es totalmente absurdo para explicar la brecha salarial. Es más, es que cuando tú haces estudios empíricos intentando no medir la brecha, sino intentando medir la discriminación, y eso significa, en alguna medida, descontar la educación, descontar el efecto de que un grupo, los hombres, pueden tener niveles de educación distintos que el de las mujeres, entonces vamos a descontar ese efecto. ¿Qué es lo que pasa? No solo que no explicamos la discriminación, es que la brecha salarial todavía tiene que ser más alta, porque es que las mujeres tienen mucho más nivel educativo, aunque tienen menos experiencia. Cuando tú ves las trayectorias laborales, efectivamente, ellas suelen tener carreras más con interrupciones, un porcentaje importante. Sin embargo, es que esta brecha en nivel educativo se lo come todo, por mucha productividad que puedas perder por entrar o salir. Es que, claro, es que estamos hablando de niveles educativos tan diferentes, que al final resulta que es que si metes los factores explicativos de la desigualdad para medir la discriminación, es que te sale que explota, el sistema explota. Lo que antes se utilizaba para explicar la diferencia salarial, decía, no, claro, es que las mujeres tienen menor nivel de estudio. No, es que es que tendrían, no es que expliquemos la brecha, es que tenían que ganar más que los hombres. O sea, la cosa se invierte. Entonces, fijaos qué locura, ¿no? Así que, bueno, pues desde la economía se dice, pues no puede ser la educación, pues puede ser que la baja presencia de mujeres en puestos de responsabilidad no se deba a preferencias, sino que a los horarios de las reuniones, a los horarios de la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo no encajan, no son respetuosos unos con otros y por lo tanto al final te expulsan del sistema. La mayor presencia de contratos a tiempo parcial no parece una decisión. Esto de que preferimos compaginar más y por eso queremos trabajos a tiempo parcial, bueno, pues vamos a ver qué dicen los datos. Fijaos, esto es lo que responde la gente en la EPA. Las personas, mujeres en azul, hombres en rojo, porcentaje de cada uno de ellos que trabajando a tiempo parcial, en las primeras dos columnas esas grandes, mujeres y hombres que trabajan a tiempo parcial por no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa. Pues
más del 60% de las mujeres que están a trabajo a tiempo parcial están ahí porque no pueden, porque no encuentran un trabajo a tiempo completo, pero es lo que desearían, y en el caso de los hombres incluso llega al 70%. Estas cifras, justo antes de la crisis, estábamos hablando de alrededor de un 33%, ¿no? Alrededor de un tercio. Esto da una dimensión de que, bueno, la voluntariedad de estar ahí es realmente pequeña. Bueno, y después está todo el tema de que las mujeres somos menos productivas que los hombres por nuestras características, ¿no? Tenemos menos fuerza, queremos trabajos de menos responsabilidad, tenemos mayor absentismo. Bueno, hay tantos ejemplos que demuestran que esto es muy poco útil para explicar las diferencias entre mujeres y hombres. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de legislación protectora, entre comillas, de las mujeres en el ámbito laboral, que fue creada única y exclusivamente con el objeto de no permitirles acceder a determinadas ocupaciones. Los estudios demuestran que no, que con esto no podemos explicar la brecha salarial, o por lo menos no podemos explicarla en un porcentaje importante. Vamos a adelantar. Llegamos entonces a que a lo mejor es que hay discriminación. Oye, llegamos a que en economía dicen, bueno, sí, a lo mejor hay discriminación, a lo mejor efectivamente las mujeres están discriminadas y entonces llega Gary Becker, que es un premio Nobel y que es el padre de la economía de la familia, nada feminista por otra parte, y dice, bueno, sí, él es también el padre de la economía de discriminación, y dice, no, sí, puede haber empresarios o incluso compañeros de trabajo que tengan una preferencia por la discriminación, oye, que tengan prejuicios y al final acaben discriminando a las mujeres en los puestos de trabajo y les paguen menos o no las contraten. Muy bien, pero nos dice, tranquilas, no os preocupéis, chicas, no os preocupéis, esto con el paso del tiempo se arregla. Esto con el paso del tiempo se arregla porque la competencia entre las empresas hará que las más eficientes sobrevivan y las que no están al día y no están contratando a estas mujeres estupendas que tienen unos altos niveles de educación, pues al final se acabarán muriendo. Digamos, la competencia perfecta permitirá eso, y a eso me tranquiliza muchísimo, porque la competencia perfecta es lo más habitual en los mercados de todo tipo, y por supuesto siempre son las empresas más eficientes las que sobreviven. Claro, esto como lo escribió a mediados de los 50 y han pasado tantos años, ya empieza a decir, bueno, parece que no, parece que esto no vale. Y entonces, por suerte tenemos otras teorías dentro de la economía que nos dicen, uy, no, es que las empresas tienen poder de mercado, no hay competencia perfecta, hay oligopolios, muchas veces incluso monopolios dentro de lo que es la demanda de fuerza de trabajo, serían los monopsonios, ¿no? La demanda de fuerza de trabajo, sobre todo en mercados laborales locales, ¿no? Yo pienso en Vigo y el poder que tiene Citroën a la hora de determinar cómo es el mercado laboral de Vigo. Os puedo asegurar que no son los miles de personas que trabajan en Citroën, es toda la industria auxiliar que está alrededor, ¿no? Y muchos otros sectores o industrias están fuertemente concentrados en su propiedad, y por lo tanto el poder de mercado puede hacer que efectivamente que se discrimine a los grupos a los que tienes mayor acceso en cuanto a poder a la hora de discriminarlos, los que tienen menos poder de sindicalización, los que tienen menos poder en los medios o menos fuerza sindical para resistirse, y por lo tanto para estas empresas es rentable discriminar. No tendría por qué ser ni siquiera un perjuicio, simplemente si te puedo pagar menos, ¿por qué te voy a pagar más? Y obviamente en este tipo de modelos el paso del tiempo no va a eliminar por sí sola la discriminación, obviamente. Después tenemos la discriminación estadística, que ya la mencionamos, no voy a parar mucho. Básicamente, en términos económicos, significa que las empresas tienen unos costes a la hora de contratar, unos costes de información, porque tú cuando vas a hacer una entrevista, obviamente lo que quieres vender es que eres maravillosa, y por lo tanto quien te está decidiendo a quién contratar o no se va a fiar de ti. Hay un problema de información, es costoso seleccionar bien,
Y una forma barata, entre comillas, de seleccionar es juzgar al individuo por el grupo al que pertenece, básicamente. Ya haya prejuicios o no contra ese grupo. Si no hay prejuicios, puede ser sencillamente, mira, no te voy a contratar porque eres mujer y a lo mejor dentro de 2 años estás embarazada y no me interesa. Prefiero contratar a un hombre. O no te voy a contratar porque ya tienes niños pequeños y pues me vas a pedir tales horas al año para incidencias y yo sé que a un hombre, incluso si me lo pide, voy a poder apretarle más las tuercas y decir, no, mira, que vaya tu mujer, a mí no me des la lata, ¿no? Cosas de este tipo. Si además hay prejuicios, que eso no está dentro de la discriminación estadística, pero si además hay prejuicios, esto todavía tiene más fuerza, este argumento, ¿vale? Si yo, encima, no es que piense que me vas a pedir unas horas, sino es que pienso que vas a ser menos productiva porque tienes la cabeza en otro sitio, pues obviamente me da igual cuáles son tus características individuales. Me igual que me digas, no, mira, es que yo soy lesbiana, no tengo ninguna intención de tener hijos, no. Quien es mujer está dentro del saco de las mujeres, sobre todo mujer joven. Este tema está totalmente claro. Y después la segregación, que es mi tema querido. La segregación es una fuente de diferencias salariales entre hombres y mujeres, una fuente muy importante. ¿Por qué se produce esta segregación? ¿Porque tenemos preferencias diferentes otra vez? Bueno, vale. Las mujeres no queremos trabajos peligrosos. Claro, y los hombres quieren trabajos peligrosos. O sea, quiere decir que los hombres quieren trabajos peligrosos. O hay determinados hombres que si tienen un salario suficientemente alto están dispuestos a hacerlo, o que no tienen más remedio que hacerlo. Pues seguramente también habría mujeres bajo esa necesidad. Entonces, si dejamos eso un poco al lado, sí que me interesan más otras teorías que han puesto sobre la mesa otras cuestiones, ¿no? Por segregación ocupacional estamos entendiendo, como dice su nombre, ¿no? La sobrerepresentación de las mujeres en unas ocupaciones y su infrarrepresentación en otras. ¿Respecto a qué? Respecto a lo que debería ser, dado su peso dentro de la economía, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que haya una cultura masculina que excluya a las mujeres de determinados trabajos, no es un trabajo para mujer, punto. Puede ser que las empresas estén dirigidas fundamentalmente por hombres que tienen prejuicios sobre el papel de las mujeres. Puede ser que a veces, incluso no habiendo prejuicios en las empresas, estas empresas se encuentren con dificultades para integrar a ambos sexos en las mismas ocupaciones. Yo recuerdo, nos hablaban una vez de un caso que tenían cuadrillas, en una empresa que tenía cuadrillas para hacer obras por la calle y tenía mujeres empleadas y el empresario decía, no, mira, yo las separo de ellos porque es que no... Están todo el día diciendo que no saben hacer nada, y están a la gresca y no... Entonces, al final hago cuadrillas de mujeres por un lado, cuadrillas de hombres por otro, ¿no? Puede haber hombres reacios a tener a mujeres como superiores. Muy interesante es todo lo que tiene que ver con los conflictos de identidad. Vale. Los conflictos de identidad que vienen de la psicología, pero en economía los trajeron, los recopilaron, se los apropiaron un poquito Akerlof y Crampton en un artículo precioso del 2000, donde ellos modelizan en términos económicos que es normal que haya segregación, sobre todo cuando estamos ante ocupaciones que tradicionalmente tienen una marca de género potente, ¿no? Ocupaciones fuertemente masculinizadas en nuestro ideario o fuertemente feminizadas. Y hablan de la pérdida de identidad femenina que puede experimentar una mujer al trabajar en un trabajo típicamente de hombres, ¿no? El coste psicológico y el coste personal de estar en un sitio que sabes que no es el tuyo. Y también la pérdida de identidad masculina al tener que compartir un trabajo que tradicionalmente era masculino con mujeres. Y cómo eso puede provocar una reacción, ¿vale? Golding, en otro trabajo
cuya primera versión es de 2002, va un poco más allá y habla en este aspecto, en este segundo aspecto, habla de teoría de la contaminación, ¿no? Ella dice, es que en ocupaciones masculinizadas, tradicionalmente masculinizadas, los hombres pueden sentir que pierden estatus cuando las mujeres se incorporan a sus ocupaciones, ¿no? Las que tradicionalmente han ocupado ellos. El que haya mujeres puede ser una señal de menor dificultad, por lo tanto de menor valor. En un mundo donde sabemos que el trabajo de las mujeres el trabajo formal o informal está fuertemente infravalorado, socialmente está infravalorado, que entre mujeres en una ocupación masculinizada y lo hagan bien, como ellos, pues a lo mejor es que esto no era tan difícil, ¿no? Pues es que si pueden hacerlo ellas, ¿no? Si pueden hacerlo ellas, claro, puede ser una señal de menor y eso puede traducirse en unas reducciones salariales a medida que esas profesiones se han ido feminizando. Esto es como una pescadilla que se muerde la cola, no sabes dónde está muy bien el principio. Por un lado están todas las teorías que hablan de los procesos de devaluación dentro de las ocupaciones y que intentan demostrar que a medida que históricamente se han ido feminizando determinadas ocupaciones, el salario relativo respecto al salario medio de la economía de esa ocupación ha ido cayendo. Y otros dicen que muchas veces lo que ocurre es lo contrario, que es que las mujeres pueden entrar en esas ocupaciones cuando ya han perdido valor por lo que sea y hay hueco, y son menos atractivas para los hombres y entonces hay huequito y es una vía de entrada y sería antes, no es un proceso de evaluación por la feminización, sino que sería antes una pérdida de peso relativo en el salario de esas ocupaciones que haría que las mujeres pudiesen entrar. Probablemente, según el caso que estuviéramos analizando, en unos casos será más de un tipo, de otro, y probablemente después incluso se retroalimenten en los procesos. Y después también están todos los trabajos de esta economista feminista, Barbara Reskin, que ha traído también un enfoque psicológico al tema de la segregación ocupacional, ¿no? A cómo se contrata a mujeres y hombres. Y Reskin habla de 3 tipos de sesgos cognitivos, que están relacionados con los prejuicios. Entonces dice, bueno, los seres humanos tenemos prejuicios, hay estereotipos y tenemos en la cabeza cómo es el hombre promedio, cómo es la mujer promedio, y por lo tanto esos estereotipos, y esto es lo interesante, condicionan cómo guardamos la información en el cerebro, cómo la retenemos de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos mayor facilidad para recordar información consistente con ideas preconcebidas. Y esto es así, pero vamos. Entonces, tú estás pensando que una persona negra tiene tales características y en cuanto ves una persona negra de esas características, dices, lo que yo decía. Y si no, enseguida lo olvidamos. Ah, pues no, mira, no. A la semana ya nos hemos olvidado de eso. Ya, pero lo que refuerza nuestras creencias se queda ahí. Entonces, claro, si tenemos estereotipos sobre unas y otras, cambiar eso es difícil porque cualquier cosita que refuerza mi idea inicial se queda ahí en piedra. Tenemos diferente atribución o damos diferente valor a los errores y a los aciertos iguales, pero según el grupo al que pertenece la persona que lo comente. Si yo soy una persona blanca y quiero contratar a personas blancas, pues porque creo que son mejores que las personas de cualquier minoría racial, que uno de mis trabajadores o de mis trabajadoras blancas cometa un error, bueno, es disculpable. ¿Es disculpable o esta persona que no, pues oye, me salió rana, ¿vale? Y sin embargo los aciertos también se añaden al conjunto de estereotipos. Bueno, claro, lo hace bien porque es. Si lo hace mal, a lo mejor es un problema de esta persona, es individual el problema. Y con los errores, exactamente igual. Mujer tenías que ser, claro, ¿no? Mujer tenías que ser, que ya sabía yo que me ibas a traer este problema, que me ibas a traer esta cuestión. Y después, por supuesto, sesgos cognitivos relacionados con las preferencias sociales. Claramente, todos los experimentos demuestran que preferimos
en primera instancia preferimos contratar a gente que es como la nuestra. Y eso las universidades lo hacen muy bien con el tema de los egresados y seguir la pista, y cuando ya son empresarios o empresarias que contraten a la gente de la propia universidad. Los americanos lo tienen clarísimo todo esto, ¿no? Claro, contratar a los que son de tu grupo. Y después están todas las teorías de los mercados segmentados, la teoría de colas. Los mercados laborales, no hay un mercado laboral, hay muchos mercados laborales, están compartimentados. Unos ofrecen trabajos con niveles salariales más altos, con una mayor calidad en el trabajo que tienes que desarrollar, y hay otros, obviamente, otros mercados laborales donde lo que se está cociendo, lo que se está ofreciendo en términos de ocupaciones, pues son malas condiciones, malos horarios, malos salarios. La teoría de colas lo que vendría a decir es que estamos, para los buenos trabajos, estamos en cola. Primero los grupos predominantes, los grupos que tienen poder. Cuando no hay suficiente gente en esos grupos, bueno, pues ya entra los siguientes en la cola. Y esto es muy bonito. Me voy a saltar ya unas cuantas cosas, después a lo mejor volvemos, pero vamos a ver si dan cuenta. Gracias. Porque hicimos un trabajo para Estados Unidos. ¿Dónde estará esto? Un trabajo en Estados Unidos donde analizamos las mayores áreas metropolitanas. Y dividimos a la población en cuatro grupos: hombres blancos, mujeres blancas, hombres de otras razas y mujeres de otras razas. Y claro, en Estados Unidos lo que tenemos, ¿será posible que no lo encuentre ahora? Sí, no, hasta que lo haces. Aquí está. En Estados Unidos lo que hay es muchas diferencias por áreas metropolitanas. Hay áreas metropolitanas donde el peso de las minorías raciales es muy pequeñito, y áreas metropolitanas donde son mayoría, ¿vale? Muchas áreas metropolitanas de Texas, de los estados del sur, es que directamente son mayoría de la población. Entonces lo que hicimos en este trabajo fue ordenar todas las áreas metropolitanas. Cada área metropolitana tiene 4 puntos. El triangulito verde, esos que están por ahí arriba, son el hombre o los hombres blancos. En cada una es un área metropolitana, pues los hombres blancos de esa área metropolitana, esos son los triangulitos verdes. Los rombos azules son las mujeres blancas. Los cuadrados verdes, no sé si lo veis, los cuadrados verdes son los hombres no blancos, que no son blancos. Ahí tuvimos que apuntar a hispanos, negros, nativoamericanos, todos juntos, porque no teníamos muestra suficiente. Y en ese naranja, amarillito, las mujeres que no son blancas. Entonces, ¿qué es esta? Repito, en el eje horizontal están las áreas metropolitanas ordenadas de menos presencia de minorías, menos peso de las minorías en la población a un mayor peso de las minorías. ¿Y qué tenemos en el eje vertical? Bueno, pues en el eje vertical calculamos un índice que nos inventamos nosotras, que lo que viene a medir es la pérdida salarial que experimenta un grupo, cualquiera de estos 4, la pérdida salarial que experimenta un grupo debido a su segregación ocupacional. ¿Y qué significa esto? Pues significa que cuánto ganaría, lo que calculamos es muy sencillito, es cuánto ganaría si no estuviesen segregados ocupacionalmente. Y por lo tanto, en todas las ocupaciones de esa área metropolitana, si las mujeres blancas son un 30% del empleo, pues que haya un 30% de mujeres blancas en todas las ocupaciones. ¿Vale? Y calculo, dado el salario de esas ocupaciones, cuánto ese grupo, las mujeres blancas, cuánto ganarían. Tanto. Y ahora voy, ¿y cuánto ganan? Dado que no se distribuyen homogéneamente por las ocupaciones, sino que están sobrerepresentadas en unas e infrarrepresentadas en otros. ¿Cuánto ganan realmente? ¿Vale? Y esa diferencia, esa brecha, la pongo en relación con el salario medio de esa economía. Pues yo cuando saqué este gráfico, me metí todos los datos y me sale este gráfico, dije yo, la teoría de colas, es que es esto exactamente, la teoría de colas.
Fijaos cuál es la posición de los hombres blancos en cada una de las áreas metropolitanas, siempre por encima, ¿vale? Siempre por encima. Lo interesante es ver a las mujeres blancas, estos rombitos azules. Pues resulta que, caray, en unas tienen valores positivos, o sea, ganan más de lo que ganarían si estuviesen homogéneamente distribuidas, y en otras, en muchas otras, ganan menos de lo que ganarían si estuviesen homogéneamente distribuidas. La segregación es un coste, en unos casos salarial, un coste monetario, y en otros es una ventaja. Para los hombres blancos es siempre, como grupo, claro, esto es una simplificación, esto habría que hacerlo, me gustaría hacerlo después introduciendo clase. En los hombres blancos hay hombres blancos que trabajan en ocupaciones también con bajos salarios, ¿no? Pero sin meter clase, simplemente con esta diferenciación racial. Pues ellas, en unas, tienen pérdidas, efectivamente, tienen pérdidas por su concentración, mayor concentración en ocupaciones de bajos salarios que de altos. ¿Pero dónde? Donde no hay población no blanca. Es ahí. Y a medida que nos movemos en el eje horizontal y estamos analizando áreas metropolitanas donde cada vez tiene más peso las minorías, las mujeres blancas sacan la cabeza y de repente tienen ventajas por su concentración en ocupaciones, en este caso ya salarios medios, medios altos. Cuando solo hay hombres y mujeres blancas, pues ellos por encima y él por debajo. Cuando empiezan a aparecer otros grupos con menor poder de negociación, ellas empiezan a ascender. Entonces esto me lleva a defender, y voy acabando, me lleva a defender que es necesario que nos fijemos en dos cuestiones. La primera es de la que hemos estado hablando estos días también, el grado de independencia de las mujeres. Si las mujeres tienen independencia económica o no, y si eso lo podemos medir bien con nuestras fuentes de información. ¿Y por qué digo esto? Porque la independencia económica no se mide con los instrumentos habituales de medida de la pobreza. Si yo analizo los niveles de pobreza de hombres y mujeres en cualquier país, en España, en Estados Unidos, da igual, si yo analizo los niveles de pobreza individualmente y separo hombres y mujeres, me va a salir que efectivamente las mujeres tienen un poco más, unos niveles un poco mayores de pobreza, pero no os creáis que salen cosas muy alarmantes, no salen cosas alarmantes, pero por algo muy obvio. Cuando se mide la pobreza, lo que siempre se hace es agrupar, acumular, agregar la renta, todas las rentas que hay en el hogar. Porque como no tenemos información de cómo se reparten las rentas dentro del hogar, porque nuestras encuestas no lo preguntan, pues el supuesto habitual es, bueno, pues todas las rentas de los miembros del hogar se juntarán en un único presupuesto y por lo tanto todo va al mismo saco y de ahí todos los que estamos en el hogar vivimos. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los hogares donde haya hombres y mujeres que tengan un salario o directamente solo haya hombres que tengan un salario, en todo ese tipo de hogares, esas diferencias entre la posición de unas y otras, posición salarial, unas porque no tienen un salario y otras porque tienen salarios, como hemos visto, más bajos que ellos, eso se diluye y por lo tanto, ¿en qué sentido nos salen diferencias? Claro, hay hogares donde no hay hombres y entonces ahí sí que efectivamente esas mujeres acaban haciendo que efectivamente las tasas de pobreza de las mujeres sean un poquito superiores, pero un poquito. Solo si vamos a estudios que analicen la situación de mujeres y hombres por tipo de hogar, podemos vislumbrar algo. Entonces, claro,
Si vas a hogares monoparentales con niños pequeños, que la inmensa mayoría están encabezados por mujeres, ves que son de los hogares donde hay mayor tasa de pobreza. Entonces ahí ves que efectivamente. Y ahí, en ese tipo de hogares, es donde se ve además los efectos absolutamente perniciosos y gravísimos de la discriminación. De la discriminación salarial contra las mujeres. En un trabajo que hicimos para antes de la crisis, lo que hicimos fue calcular, con la información disponible en las encuestas, calcular cuál es la discriminación monetariamente, cuánto dinerito cada una de las mujeres que estaban empleadas estaba experimentando, dadas sus características, dado su nivel educativo, dado su antigüedad en la empresa, dado su experiencia, tal, le calculamos, le estimamos cuánto deberían ganar si fuesen hombres. Como la inmensa mayoría ganan menos, pues le calculamos su brecha salarial dadas sus características. Y lo que hicimos fue, bueno, hagamos un ejercicio de simulación. Démosle a todas esas mujeres un salario ficticio, el salario ficticio que tendrían si fueran hombres. ¿Vale? Les sumamos esa brecha y vemos qué pasa con la pobreza. Y lo que pasa es que los hogares monoparentales con niños pequeños experimentan una caída en sus tasas de pobreza muy importantes. Las mujeres solas que cabezan hogares, al final lo que concluyes es que estoy hablando desde la crisis, ahora medio país está así, pero en ese momento, que era un momento de fuerte crecimiento del empleo, no lo olvidemos, eran hogares donde está claro que las mujeres tenían que sacar el hogar adelante y aceptar trabajos y sueldos muy inferiores a los que podrían acceder en igualdad de condiciones. Con lo cual, en ese trabajo lo que defendemos es la discriminación salarial contra las mujeres tiene un componente fundamental, una externalidad negativa fundamental en términos de pobreza. Una parte importante de la pobreza desaparecería, sobre todo en algunos colectivos de este tipo, desaparecería si esas mujeres fuesen justamente retribuidas. Y en segundo lugar, y acabo, respecto a la segregación ocupacional, la evolución de la segregación ocupacional en nuestro país, antes y después de la crisis, presentó una evolución, un patrón completamente diferente desde la discriminación salarial o la desigualdad salarial por razón de género. ¿Y por qué digo diferente? Porque durante la época de expansión económica, desde 2000 hasta 2007, se incrementó la segregación ocupacional por razón de género, ¿no? Se incrementó. Y una de las razones fundamentales, o sea que en principio decimos, caray, estábamos creciendo y en términos de segregación ocupacional estábamos yendo mal, porque estaba aumentando la segregación. ¿Por qué esto se produjo? Pues esto no se puede explicar si no atendemos a la creciente importancia de la población inmigrante, la creciente importancia que tuvo durante ese periodo la llegada de población inmigrante y donde esa población encontró trabajo. Y lo que pasó es que en ese periodo las ocupaciones que más crecieron en términos de empleo son aquellas en las que ya la población inmigrante tenía una fuerte presencia. Eran ocupaciones donde tenía una fuerte presencia. Esas fueron las ocupaciones que más crecieron y además, al terminar el periodo, la población inmigrante todavía alcanzaba cotas, porcentajes de empleo en esas ocupaciones todavía mayores. No creció proporcionalmente el empleo de la población inmigrante en esas ocupaciones, sería exponencialmente. O sea que si al principio en la construcción representaban no sé, un 30%, pues después representaban un 40%. Crecimos. Nuestro modelo de crecimiento fue a partir del crecimiento exagerado de ocupaciones fuertemente feminizadas y masculinizadas, donde encontraron trabajo fundamentalmente población inmigrante. Típicamente
empleo doméstico, en el caso de ellas, construcción en el caso de ellos, y alguna ocupación mixta, como puede ser todo lo relacionado con hostelería, restaurantes, donde ahí sí estaban ambos presentes. O sea que tuvimos un modelo de crecimiento muy sesgado en términos de ocupación por razón de género, y a partir de la crisis, lo que dije antes, llegó el tsunami y la segregación empieza a disminuir, pero básicamente por la destrucción de empleo masivo, sobre todo en algunas de estas ocupaciones. No quiere decir que haya mayor integración, simplemente que el boom fue por ahí. Y yo creo que con eso terminamos. Iniciamos una ronda de preguntas. No sé, pues mira, como nadie se atreve, empiezo yo. Vale. No, iba a hacer fotos. Es que antes hablábamos de ser optimista o no serlo. A mí me gustaría ser optimista, pero la realidad me lo impide, ¿no? Entonces, luego va blanco. Entonces lo que vemos es que es muy difícil decir que estamos haciendo avances en las últimas décadas o años cuando vemos que no avanzamos, por ejemplo, en cuestiones tan básicas como hemos visto en la ponencia de Rosa Cobo en sus charlas en el tema de la educación, ni avanzamos en el mercado laboral, por ejemplo, en temas de brecha salarial o segregación ocupacional, que serían las cuestiones más básicas dentro del mercado laboral. Es decir, cuando hemos visto que hemos tenido avances, no han sido porque gracias a políticas públicas que se hayan implementado, gracias a una disminución del sistema patriarcal, han sido por una mayor educación de las mujeres, que hizo que mujeres con mayor formación se incorporaran al mercado de trabajo y por tanto estaban en ocupaciones en las que ganaban más salarios, en unas ocupaciones más elevadas, o por cambios en la estructura productiva, ¿no? Antes de la crisis, por todo el tema de los inmigrantes, que se situaban en determinadas ocupaciones y bajaba la segregación ocupacional, o con la crisis porque se destruyen unas ocupaciones, pero no porque mejoremos, no porque hayamos disminuido y hayamos conseguido que mujeres y hombres se integren y estén repartidos de manera igualitaria en las ocupaciones. Es decir, algo tan básico seguimos como hace muchas décadas ya. Entonces, pues eso a mí me cuesta ser optimista, y ante este panorama que vemos que seguimos igual en unos ámbitos absolutamente básicos y esenciales. Y luego comparto lo que decía Coral al principio. Es muy difícil hacer una valoración de la ley de igualdad 10 años después, cuando precisamente coincide, ahora en agosto hacemos 10 años del inicio de la crisis, coincide con toda esa crisis, coincide con todas las políticas de austeridad a partir de 2010, coincide con una ola neoliberal impresionante, con la pérdida de poder de las políticas de igualdad a nivel europeo, no solo a nivel español, sino a todo el nivel europeo, que luego se ha trasladado en España, y con toda la ola conservadora, nacionalista y tal. Entonces, claro, eso se ha visto absolutamente arrasada, ¿no? Esa ley de igualdad por todas esas circunstancias. Bueno, yo ahora tengo aquí a Blanca, a Lina, a Rafaela, por allí al final. Empezaba Blanca, que es la primera que levantó. Sí, bueno, muchísimas gracias a Coral. Ese baño de cifras es muy refrescante, muy sobrio, ¿no? Que vuelve realmente a la realidad y además inapelable, es algo que nosotros tenemos que dedicar a la economía política y nosotros intentamos argumentar eso. Comencé con argumentos y comencé con cifras y mucho más potente. Es una pregunta, no sé si no me ha quedado claro en la diferencia salarial, la brecha salarial que has explicado, ¿qué parte corresponde a brecha ocupacional o a segregación ocupacional y qué parte corresponde a brecha salarial pura y dura? Es decir, diferencias de salario por el mismo trabajo. No sé si estaban las dos integradas en el mismo proceso. No estaban integradas, no estaban integradas. Tengo. A ver, parece que tenemos... Sí, lo tenemos artículos. Hubiésemos hablado antes. Oye, ¿dónde está esta pregunta?
Pues mira, en este trabajo, que es con datos de 2006, para España tenemos, lo que hicimos fue separar en 4 grupos, ¿vale? Mujeres nativas, o sea, mujeres nacidas en España con hombres nativos, hombres extranjeros y mujeres extranjeras. Entonces, en este, no lo dije antes, pero dentro de estos 4 grupos, el que tiene mayor nivel de segregación ocupacional con muchísima diferencia son las mujeres extranjeras. Bueno, no sé si poneros el grafiquito porque es que está también tan... No, aquí está. Bastante ilustrativo. En violeta están las mujeres inmigrantes durante el periodo 96-2013. Y lo que tenemos en el eje vertical es un índice de segregación. Da igual en qué unidades, es un índice de segregación. Aún no he metido salarios, ¿vale? Por medio. Simplemente es para que veamos que mujeres inmigrantes y hombres inmigrantes no tienen niveles parecidos de segregación ocupacional. Que es lo que un poco a priori uno, pues yo pensaba que ellas iban a tener más, pero desde luego no pensaba que tanto más, porque ellos son los que están en verde, ¿no? Los hombres inmigrantes. En rojo están las mujeres nativas, y en azul están los hombres nativos, ¿vale? Muchísima mayor concentración en el caso de mujeres inmigrantes, ¿vale? Esto por un lado. Y ahí se ve cómo va creciendo, por ejemplo, la segregación de ellas antes de la crisis y después va bajando por las cosas que dije antes y se cumple también para ellos, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, cuando yo quiero hacer este análisis incorporando salarios, y esto es decir, bueno, y de la brecha salarial de estas mujeres inmigrantes, ¿cuánto es? Pues me encuentro con que la encuesta de estructura salarial no tiene el sector doméstico, el trabajo doméstico, el empleo doméstico, ¿no? Y por lo tanto, bueno, tengo que acudir a otra fuente, que es una aproximación, otra fuente oficial de... Bueno, me voy a poner a explicar. Una aproximación, no es exacto, pero con esa aproximación, digamos que puedo acercarme a lo que sería una cota inferior de lo que sería la brecha salarial, ¿vale? Estoy siendo muy conservadora en mis decisiones metodológicas para decir, mira, por lo menos es esto. Bueno, pues ¿cuánto es la brecha salarial de las mujeres inmigrantes? ¿O cuánto era en el 2016? Pues un 25, su ganancia hora, el salario hora promedio de las mujeres inmigrantes sería un 25% inferior al salario medio de la economía. Repito, es una aproximación conservadora. Bueno, pues ese 25% respecto al salario medio, hasta 20 se debe a la segregación ocupacional. ¿A dónde están? Y ese 5 que está ahí en verde hace referencia a que trabajando en las mismas ocupaciones son un grupo que tienen salarios más bajos que el salario medio de esa ocupación. O sea que la segregación, en este caso, también en el caso de los hombres inmigrantes, la segregación explica muchísimo. Claro, por supuesto, yo tampoco voy a decir que todo es discriminación. No todo es discriminación, ¿de acuerdo? Tendría que hacer un análisis para ver las características del nivel educativo. No siempre es fácil, cuando vas de un país a otro, llevar tu cualificación. Yo, a lo mejor, soy ingeniera para una universidad y después aquí no se me reconoce el título y después no puedo... También hay cuestiones de este tipo, no estoy diciendo que todo sea discriminación. Ahora, yo personalmente opino que mucho sí, pero mucho es discriminación porque si puedo pagarte menos, ¿por qué te voy a pagar más? O sea, quiero decirte, es que el mercado funciona así, ¿no? Yo aquí no mido discriminación, solo estoy cuantificando diferencias salariales. Y una parte muy importante son diferencias salariales por segregación. También es cierto que si tuviésemos mejores datos, no tenemos buenos datos, sobre todo comparados con los americanos. Si esos datos que puse antes del caso americano, ahí teníamos 400 y pico ocupaciones, con lo cual puedo desagregar mucho. En el caso español, lo máximo con lo que puedo trabajar son con 62 ocupaciones, con lo cual dentro de cada ocupación puede haber parte de lo verde, porque en realidad dentro de
ocupaciones tan agregadas, puede haber ocupaciones distintas, realmente, que tengan salarios distintos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero a ese nivel, tú fíjate cómo están las mujeres extranjeras y fíjate cómo están las mujeres nativas. O sea, lo que quiere decir es con esto aquí, la mayor parte de la brecha salarial, en el caso de la mujer española, es brecha salarial pura. Es dentro de la misma ocupación. Para el caso de las mujeres nativas, lo verde es casi todo. Igual que para los varones, la mayor parte del beneficio, ¿no?, diferencial es diferencia salarial pura y dura, no es una segregación ocupacional. La segregación es una parte, porque el amarillo no es despreciable, pero lo verde, por así decirlo, lo cual corrobora la idea que tenemos, ¿verdad? O sea, sí. Sí, lo cual nos devuelve un poco al mismo tema esta mañana. ¿Cómo es posible que existiendo en el Estatuto de los Trabajadores desde mucho antes de la Ley de Igualdad, es decir, desde el Estatuto de los Trabajadores, el derecho a la igualdad salarial, cómo es posible que eso no se implemente? ¿Qué está haciendo la Inspección de Trabajo? No, porque no es. No, pero que aquí hay muchas cosas. Claro, no todo es discriminación. En términos de la ley, vamos a decirlo así. Claro, por eso mi pregunta, si claro, hay complementos, al mismo trabajo, salario distinto, o sea, yo lo que quiero saber es qué diferencia salarial se debe simplemente a que al mismo trabajo le estamos pagando salarios distintos a mujeres y a varones. Bueno, entonces tendríamos que hacer un análisis de discriminación. Entonces tendríamos que hacer lo que decía yo antes, lo que hicimos en ese estudio. Ver cada mujer que tenemos en la encuesta, qué características tiene, y todas esas mujeres que tienen las mismas características y tal, las comparamos con un grupo de hombres que tengan sus mismas características. Y vemos cómo son de diferentes sus salarios. ¿Y eso puede ser existe? Sí, esos estudios existen, pero no, recientemente yo no lo tengo. Pero en esos estudios, hasta los que habíamos hecho, lo que veíamos, por ejemplo, es eso, que la teoría viene a decir que la educación haría tal, y cuando metes la educación, lo que te sale es que no, si es que aún tenían que ganar. No es solo que tengamos que explicar la brecha salarial que existe, es que aún tendrían que ganar más si solo tuviésemos en cuenta la educación. ¿Por qué la segregación puede generar diferencias salariales que no tengan, que después no sean fáciles de, entre comillas, de demostrar en el tribunal? Bueno, pues porque de esto Lina sabe mucho más que yo, porque yo estas cosas las he aprendido de ella, entre otras mujeres, ¿no? Pues porque la segregación, cuando existe, hace que se valore, si hay ocupaciones muy masculinizadas, aunque teóricamente requieren el mismo nivel de cualificación que otra ocupación fuertemente feminizada, hacen cosas distintas, entre comillas. Después es lo mismo. Pero unos limpian almacenes y otras limpian oficinas. Y limpiar almacenes, de repente, en el convenio, es que tienen un plus de, no sé, de peligrosidad. Nunca hay un plus por limpiar cuartos de baño públicos. A ver si nos entendemos. Sobre eso es una diferencia constitucional. Sí, hay. Pero ¿cuántas mujeres pueden ir hasta ahí? Claro que hay. De hecho, este ejemplo que estoy poniendo es un caso de eso, ¿no? Exactamente, es un caso de ese tipo. Pero ¿cuántas mujeres tienen el dinero, el tiempo, los contactos, no sé qué, para unirse, para ir y que no las echen antes porque... Claro, no, eso no, obviamente, o sea, el coste de la reivindicación individual es verdad, pero sí hay base suficiente para que la Inspección de Trabajo controle ese tipo de situaciones. Pero ¿qué es peligrosidad? ¿Qué es peligrosidad? Los sindicatos Así no es tan fácil. Que ahí el tema está también en los sindicatos y en el papel histórico que han jugado los sindicatos. Porque cuando miramos las diferencias salariales en el salario base, no hay tantas. Se van cuando empezamos a meter los pluses. ¿Por qué? Porque los pluses están vinculados a esa horma que yo decía antes del trabajador varón. Porque son pluses a lo mejor por puntualidad, son pluses por peligrosidad. No es verdad que las mujeres no quieran hacer trabajos peligrosos. En los guardias de seguridad, por ejemplo, las mujeres no van a los blindados, porque como es peligroso, pues no van a los blindados, pero resulta que es ahí donde están los pluses más grandes, en los que están en los blindados, ¿no? Y los sindicatos, no hay que olvidar, digamos históricamente de dónde viene, la propia construcción de clases es una construcción masculina. Aquí hay una cosa que se sabe poco, que se debería de haber investigado alguien que quiera hacer una tesis doctoral encantada en escribirse al respecto, que es lo que pasó desde los pactos de la Moncloa en adelante en este país. En los pactos de la Moncloa y todos los pactos de
de la transición, digamos, la atención que recibieron en subvenciones, en todo tipo de ayudas, los sectores masculinizados no tienen nada que ver con los sectores feminizados que ni entraron en los pactos. Desde los años 70 se están reconociendo a través de los sindicatos la cualificaciones no regladas de los hombres, ¿no? Cosa que no se ha empezado a reconocer a las mujeres prácticamente hasta la ley de la dependencia en los sectores feminizados, ¿no? O sea, que ahí ha habido, ahora sí, ahora los sindicatos están cambiando, pero los sindicatos han jugado ahí un papel, pero no por los sindicatos en sí mismos, sino digamos, por su construcción histórica y las cúpulas sindicales y lo que han sido, ¿no? Y entonces ahí cuando en los pluses es donde realmente, porque además cuando históricamente los estudios, por ejemplo, yo que estudié lo de las cigarreras, no es que las cigarreras no han sido reivindicativas, no han participado en el movimiento obrero, no, perdona, es que a ellas no les interesaban digamos, las demandas de las 8 horas, porque la demanda de las 8 horas ellas perdían la flexibilidad que les permitía compatibilizar el trabajo doméstico con el trabajo en la fábrica. Ellas querían esa flexibilidad, por tanto obviamente no apoyaron lo de las 8 horas, claro que no, pero no porque no fueran reivindicativas y porque no estuvieran, no, tal y como sea en la literatura científica han dicho, no, porque es que hay que pensar de otra manera, porque tenían otras reivindicaciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que repasar históricamente sin culparlo, o sea, sin hacer, digamos, esto culpa tiene los sindicatos, pero sí que hay que hacer un repaso serio y profundo. Yo cuando he dado en formación a sindicatos he sacado estos temas, a mí donde peor me han tratado y he toreado en todas las plazas, quiero decir, con militares, en el Palacio Arzobispal de Sevilla, o sea, en todas las plazas, cuando he ido en todas las plazas, a mí donde peor me han tratado fue en una formación a letrados de comisiones obreras en Córdoba. Me acordaré toda mi vida, o sea, realmente de manera bastante despreciativa, ¿no? Eso eran los letrados del sindicato. Entonces, una cultura masculina donde las haya, ¿no? De qué parte todo del salario familiar. ¿Y qué es el salario familiar sino que al varón se le dé un salario suficiente para poder mantener el resto de la familia, ¿no? Entonces, mi pregunta era solo por acordémonos cuando las mujeres quisieron entrar en las minas asturianas hace 2 días, como quien dice, se oyeron cosas como cómo va a entrar una mujer en las minas habiendo mineros hombres en paro. Y eso ya resume todo. O sea, el papel que tenemos, bueno, ¿tú quieres trabajar? Bueno, pero no de mucho hablar tampoco. De hecho, esta crisis ha sido la primera en la que ese argumento no se ha esgrimido. Porque hasta esta crisis, todas las crisis anteriores, ese argumento se ha esgrimido. ¿Cómo se le va a dar un empleo a una mujer cuando hay un hombre en paro? Y un pequeño comentario de las minas. Las mujeres antes trabajaban en las minas, eran las que acarreaban el mineral. Antes de, digamos, tuviéramos raíles, eran las que acarreaban el mineral. No bajaban, pero trabajaban en las minas. O sea, que sobre minas y sobre el caso de la pescadora de la Albufera, precisamente también por esto. En fin, bueno, era para aclararlo, ¿no? Porque el tema de la... Vosotros sabéis de lo que habláis, pero cuando se oye hablar de brecha salarial no saben muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Sí, además muchas veces, y esto Coral lo ha hecho muy claro al principio, ¿no? Hablando de que es salario-hora, ¿no? Porque si nos vamos a la ganancia anual, entonces cuando vemos que son esta brecha del 25 al 26%, que también hay que decirlo, porque en definitiva es la ganancia, ¿no? La ganancia que eso es lo que te da la independencia. Claro. El salario mensual es lo que te da la independencia. O sea, a mí lo que me interesa es ver qué enganche jurídico podría haber, o sea, qué argumentos se pueden imprimir para aclarar algún caso, porque la segregación ocupacional es muy difícil de combatir jurídicamente. Políticamente es otro tema, ¿no? Con políticas públicas sí, pero desde el derecho es más difícil. Ahora, una brecha salarial pura y dura, pues sí tenemos argumentos jurídicos para combatirlo, entonces para saber qué margen tenemos para luchar desde el derecho contra eso. Sí, pero viene por otras vías. Efectivamente, la legislación ha permitido que casos sangrantes, yo digo hasta antes de la crisis, porque sinceramente yo a partir de la crisis ya, o sea, los abusos son de tal calibre que... Sí, no, a ver, yo creo que bueno, sabemos muy bien que siempre que, ¿no? Que queremos para transformar la realidad primero hay que conocerla, ¿no? Entonces, una cosa fundamental para conocer la realidad,
para nosotros principalmente es tener buenas estadísticas, ¿no? Tú hacías referencia, al final es algo que recoge la ley de igualdad también, precisamente el desarrollo de estadísticas, no ya solo estadísticas segregadas por sexo, que antes no las teníamos en muchos ámbitos y que seguimos sin tenerlas en muchos registros administrativos, o que están pero no están al uso porque darían información confidencial de las personas y no les da la gana de cruzarla, por ejemplo, pues, bueno, el civil o Paula y hicimos un trabajo viendo hace tiempo el Instituto de Estadística de Andalucía, consejería por consejería, y bueno, y los rechazos y las resistencias fueron, sobre todo en algunas consejerías, en algunas eran alucinantes, ¿no? Pero bueno, se hicieron y se avanzó bastante en la segregación, pero no tanto en el desarrollo de estadísticas que permitan conocer mejor realmente las causas de la desigualdad, pues tanto la brecha salarial como los microdatos, ¿no? Exactamente, como muchas otras, o incluso modificar digamos, la construcción patriarcal de algunas categorías de análisis muy básicas, como la de activos e inactivos en la EPA, ¿no? O sea, una mujer que a lo mejor trabaja en casa no sé cuántas horas y tal, pues es inactiva, ¿no? La propia denominación pues ya tiene bastante. O, por ejemplo, que la estructura de presupuestos familiares que está en el Banco de España todavía sigan cogiendo como cabeza de familia de manera indiscriminada al varón, ¿no? Eso pues lo sigue haciendo el Banco de España, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Sí. Eso es así. Pero yo, sobre todo, me interesa sí, lo siguen haciendo. La financiera, ¿te refieres? La financiera, sí. Precisamente me interesa, porque claro, no podemos medir exactamente bien la pobreza, ¿no? De manera individualizada, puesto que nos consideran parte de una unidad familiar. Cuando históricamente sabemos, los trabajos hay evidencia histórica, poca, pero la que hay es muy contundente, muy fuerte, de que los repartos intrafamiliares eran completamente desiguales desde el punto de vista de género. O sea, los diarios de las personas de la clase obrera británica son demoledores de cómo se repartía, digamos, el acceso incluso al alimento, ¿no? Y luego, por ejemplo, los historiadores de la salud han avanzado también mucho en ese sentido, ¿no? De muchas enfermedades típicas femeninas en realidad tenían que ver con la anemia tan brutal que tenían muchísimas mujeres porque no tenían acceso a proteínas, ¿no? Simplemente porque no les llegaba en el reparto. O lo que sabemos de muchos países pobres, ¿no? Que no es lo mismo, claro, que las mujeres tengan ingresos propios, sobre todo de cara a las criaturas, ¿no? Y de cara a las niñas, que no los tengan, ¿no? Entonces, tú que conoces bien el sistema norteamericano, ¿no? El estadístico norteamericano y otros sistemas estadísticos, digamos, ¿qué estadísticas deberíamos importar principalmente? ¿Qué modelo? O el canadiense y australiano, que son también especialmente, digamos, para avanzar en ese conocimiento. En el tema de segregación ocupacional, el hecho de que no... Encantada. Bueno, en el tema en concreto, como el que yo más he trabajado, que es la segregación ocupacional estos años, ya decía antes, ¿no? Hay una desagregación, pasar de 62 a donde tenemos salarios a 400 y pico, en el caso norteamericano, donde podemos saber el salario de las 400 y pico y el salario de las mujeres blancas dentro de cada una de las 400 y pico ocupaciones. Esto es que no solo en España, es que en Europa es que no hay forma de hacerlo. Eurostat no parece preocuparle mucho el tema de la segregación ocupacional, y claro, y a mí es que me parece tan fundamental precisamente eso, porque la discriminación más obvia, tenemos algunos mecanismos jurídicos para defendernos, pero es que todas las diferencias salariales que vienen por ocupaciones que en realidad estás haciendo prácticamente lo mismo, pero que unas se catalogan de una forma, otras de otra, y son ocupaciones distintas, y va a ser muy difícil demostrar que son las mismas en realidad, porque históricamente se han llamado distintas, pues claro,
es que no tenemos información, pero ya te digo, ¿no? Es que no es un problema solo de España, es que a lo que obliga Eurostat a las diferentes oficinas de estadística de los países europeos. Yo lo comentaba a Carmen el otro día, que nos queríamos ahora meter con Europa, ¿no? Y ver la situación de la población inmigrante, hombres y mujeres en los diferentes países, ya que tienen oleadas de inmigración muy diferentes, temporalmente hablando, ¿no? Pero no sé qué vamos a poder hacer, porque es que no hay una preocupación por saber qué está sucediendo en las ocupaciones y con los salarios de las diferentes ocupaciones. No hay. Y no digamos ya la accesibilidad de datos respecto a los europeos o los americanos. Yo no soy nadie. Me registro con mi email y me bajo los censos norteamericanos en mi despacho. Yo quiero datos europeos y llevamos meses, pues unos conseguimos, pero meses de burocracia para conseguirlos. Vale. Tenía Rafaela, ¿no? Que te quería una última pregunta y ahí, si podemos. Puede ser rápido porque no hemos pasado. Muy rápido. Yo estoy convencida que el tema empleo y empleo digno tenemos que meterlo en la agenda feminista ya, pero además en primer lugar. Si no comemos, no podemos pensar. Las casas de acogida están llenas de mujeres pobres, no paupérrimas. Estamos en un país que parece que estamos desarrolladas, que estamos en un país el 14º, creo que es la Unión Europea, en calidad de vida, pero no es cierto, no es cierto. Aquí la certeza es que las mujeres trabajadoras del hogar foral no están todavía en el régimen general de la seguridad social de este país, que es lo que te da derecho a tener prestación por desempleo y a tener un mes de vacaciones. Y no pasan sus salarios de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde de los 400 euros. Y esto las que estamos aquí, si tenemos una vecina, una prima, una hermana, la señora de la tiendecita que vende, preguntémosle cuánto ganan las mujeres en el trabajo doméstico. Pero no solo el trabajo doméstico, cuando habéis estado hablando de la nomenclatura de las profesiones, los sindicatos y las estadísticas no se rigen porque tú, como eres peón de albañil de primera, pues ganas tanto. Ahí hay también unos estudios, porque la señora que trabaja en lo doméstico tiene un graduado escolar, el individuo que trabaja en los albañiles tiene un graduado escolar y el individuo gana 1.200 euros y la señora gana 400. Y lo más grave de todo esto, es que hablamos muy poco de ello. Hablamos poquísimo de ello. Hablamos las estadísticas, pues muy bien, pero yo cuando las estadísticas hablan, el otro día a mi casa vinieron a hacer una estadística y yo no servía para dar las estadísticas porque me vieron las canas. Me preguntaron por un marido. Digo, pues no hay marido, oiga. No hay marido. Pero entonces no sería una estadística oficial. Te quiero decir. O sea, si es oficial, para empezar ya fuera de la estadística. Pero cuando la hacen y dice, la media de los sueldos en España es de 27.000 euros. Yo digo, ¿y quién se queda con mis 14.000 euros? Claro, porque hacen la media de salario de 2.000 y pico euros al mes. Cuando hay señoras, ese es otro sector que tenemos, vayámonos a las guarderías infantiles, vayámonos a la asistenta de la dependencia, a las señoras que asisten en muchas ocasiones a sus seres queridos, y si no, se ha montado una empresa de servicio que está explotando 8 horas diarias a las señoras de una casa a otra, va y viene con su coche, pone la gasolina y al mes tiene 800 euros. Simone de Beauvoir decía que la hemos nombrado aquí con la educación, importante es la educación, por supuesto, pero mirad que la educación la hemos obtenido las mujeres, que somos el 60% de las que salimos universitarias con mejores notas que ellos, y sin embargo somos nosotras las que somos las pobres de los pobres. Porque yo no sé si vosotros habéis preguntado lo del tema de la viudedad. Oiga, yo no quiero cobrar viudedad. ¿Por qué me obliga el Estado? Aquello de el Estado, la Iglesia y la familia. Pero que quieres un trabajo digno. Yo quiero un trabajo digno, cotizar dignamente, porque no se ha implementado tampoco, Coral,
El salario este indigno que cobramos hoy es la pensión indigna que tendremos cuando tengamos 70 años, con las dificultades de que luego ya no nos podemos mover. Y esto no se aplica, Lina decía, a los sindicatos. Bueno, yo creo que aquí somos todas y todos responsables de lo poco que se mueven los derechos humanos, y sobre todo cuando vamos a las mujeres. Por eso, ya termino porque puedo estar 60 horas, de verdad este tema creo que es fundamental. Beauvoir decía, para que las mujeres sean independientes, tienen que ser autónomas económicamente. Yo a las que estáis aquí no veo muchas caras conocidas, pero pido por favor que pongáis en el centro de vuestra agenda el empleo digno para las mujeres. Para que cuando nos toque un maltratador nos vayamos. Para cuando seamos lesbianas, si nos queremos casar, nos casamos, y si no, nos casamos. Y para hacer de nuestras vidas un proyecto de vida. No conformarnos con los 500 euros, que parece que es como una ayudita, pero tienes que estar sometida al empleador, que es al individuo que tienes en tu casa. Sí, señor. ¿Sigues tú, una vez y ya terminar por aquí? Sí, yo solamente quería saber si había alguna estadística hecha sobre, porque has puesto la diferencia entre los estudios, pero en un altísimo porcentaje las mujeres no trabajan en los estudios que han estudiado, es decir, esa formación se tira al cubo de la basura porque realmente están en un buffet a lo mejor de abogados, pero están de secretaria, están en un sitio con trabajos administrativos a pesar de que su formación es mucho más grande. Entonces, esa estadística que has puesto es de estudios, pero ¿hay alguna de estudios y trabajo? Es decir, que se crucen los datos para saber exactamente cuántas mujeres trabajan en los estudios o con la formación o la categoría que esos estudios lo puede permitir, y cuántas están trabajando en trabajos que son inferiores, que no necesitaban esa titulación, porque claro, así sería interesante saber de qué nos sirve estudiar. Sí, estudiamos, tenemos mejores notas y todo lo demás, pero después a la hora de traducir en el empleo, resulta que en el empleo remunerado estamos desarrollando en grupos inferiores. No sé si sí, son lo que se llaman los estudios sobre sobrecualificación. Sí, ya hay varios estudios en España. No te creas que salen unas diferencias muy grandes por género, ¿no? No, sale, sí, hay una brecha, La función pública corre mucho, Es que sí, efectivamente. Es que no solo en España, en toda la Unión Europea, pues no sé si las últimas estadísticas, no sé si era 3 de cada 5 mujeres con estudios superiores trabajan en el sector público, a nivel europeo. Esa es la clave de todo esto, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ahí. La función pública, evidentemente ahora, vuelvo a lo mismo, hay más juezas, más secretarias, bueno, el cuerpo, por ejemplo, de secretarios judiciales es masivamente femenino, el cuerpo de juezas. El problema, por ejemplo, es el de las abogadas, las que somos autónomas. Todo lo que es la función pública, catedrática, departamentos, universidades, en Hacienda. ¿Por qué? Porque somos más listas, yo estoy convencida, más constantes, más trabajadoras, más estudiosas, porque estudiamos más, y cuando te pones entre unas oposiciones las sacas, mucho más que los hombres. El problema no es ese, el problema es el servicio doméstico y las señoras que tienen que aguantar, y una arquitecta que quiere hacer un edificio, y una abogada que quiere abrir un despacho, y no sé, la función pública, gracias a Dios, que te digo, gracias a Dios, las estadísticas muchas veces no reflejan la realidad de lo que del empleo fuera de la función pública, pero bueno. No, bueno, fuera de la función pública lo que sale es que la brecha salarial es mucho mayor. Evidente. O sea, no tengo aquí datos, no me puse porque es que hay tantas cosas de las que hablar, pero obviamente hay una diferencia brutal. Solo hablé del trabajo a tiempo parcial porque me parece que muchas veces se nos vende que es lo que nosotras queremos, lo que demandamos, y yo creo que las mujeres en España tienen claro que el trabajo a tiempo parcial, buena parte del trabajo a tiempo parcial en nuestro país es de muy mala calidad y no lo queremos, y después se ve cuando la gente... ¿Usted por qué está ahí? Pues porque no tengo más remedio, ¿no? Respecto, y acabo, lo que decíamos del trabajo doméstico. Bueno, es que cuando empecé y dije, en la encuesta de estructura salarial, que es la encuesta de salarios, no está el trabajo doméstico. Y no, claro, porque dicen, no, es que es muy difícil y tal. Y dices, pero es que el 25% de las mujeres inmigrantes están ahí, por ejemplo. Es que ¿qué proporción de hogares no tienen a alguien que les esté
ayudamos, ¿no? Como dice mi madre, ayudamos en casa. Pues es que, claro, no es prioritario, es que ese es el problema, es que no es prioritario saber estas cosas. ¿Coral quién es el empleador de la señora del servicio doméstico? Un hogar. No. No me digas una mujer, por favor. Un hogar. La que habla con la persona que viene a trabajar es una mujer, pero las decisiones las toman los miembros del hogar. No estoy muy de acuerdo. Bueno, ahí no nos ponemos de acuerdo. Bueno, vamos a terminar ya que mañana nos queda...